Dando, conocida por su familia y espectadores devotos como una reportera confiable e investigadora apasionada, era perspicaz, introspectiva y poderosamente persuasiva dentro del mundo del periodismo. Su profunda conexión con los exámenes criminales y los medios de comunicación, así como su inclinación a sumergirse en material sensible y casos controvertidos, fue interrumpida por un asesinato inexplicable y sin resolver en las horas de media mañana del 26 de abril de 1999, dejando a todos los que la conocían en Londres, Inglaterra y el mundo buscando respuestas en un mar de evidencia, que nos ahogó a todos en duda. Con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial, basado en evidencia observable y análisis situacional, este es un examen del asesinato de Jill Dando y la colección de controversias dejadas en 29 Gowan Avenue en Fulham, Londres. Este es Detective de Casos Fríos. La historia de Jill Dando comenzó el 9 de noviembre de 1961. Nacida en la casa de maternidad Ashcombe en Weston-super-Mare, Somerset, de los padres Winifred Mary Jean y Jack Dando. Con solo unos meses de edad, Jill enfrentó su primera adversidad, diagnosticada con una arteria pulmonar bloqueada y un agujero en su corazón. Sin embargo, no sería hasta después de cumplir 3 años que se realizaría la cirugía. Afortunadamente, el 12 de enero de 1965, se llevó a cabo con éxito una operación y Jill se recuperó completamente. Creciendo junto a su hermano mayor y único hermano, Nigel Dando, Jill siempre tuvo una fascinación profundamente arraigada por la televisión, mientras mostraba un potencial académico ilimitado. Su gravedad fue sentida tanto por sus compañeros como por sus instructores, mientras ascendía a través de fantásticas calificaciones en la escuela infantil Whirl, la escuela Junior Greenwood y la escuela integral Whirl, donde su afecto por los medios de comunicación se intensificó después de que escribió al DJ y personalidad de la radio, a Jimmy Savile, pidiéndole que encontrara una manera de ponerla en la televisión. Por supuesto, este es un tema complejo después de que su muerte trajo consigo una miríada de controversias. En 1979, Jill recibió el estatus de jefa de grupo en el centro de formación Broad Oak Six, después de obtener altas calificaciones en su trabajo de curso de nivel O. Después, la carrera periodística de Jill comenzó con cursos en el Instituto de Educación Superior de South Glamorgan, en Cardiff. Fue alrededor de este tiempo cuando se unió a la Sociedad Dramática Amateur en Weston-super-Mare y a la Compañía de Teatro Pequeño de Exeter, contribuyendo a las artes escénicas en el Teatro Barnfield y perfeccionando sus habilidades de oratoria. Incluso a la edad de 18 años, Jill se sumergió en la radio y las comunicaciones, siendo voluntaria en la radio del Hospital Sunshine. Fuera de la escuela, Jill obtuvo una posición de aprendiz de reportera en el periódico Western Mercury a través de las conexiones de su padre y hermano, quienes también eran empleados. Aunque no era conocida como periodista de prensa escrita, Jill utilizó estas experiencias y oportunidades para navegar en el mundo de las noticias en general, creciendo tanto como profesional como narradora de historias. Medio decenio después, Jill fue descubierta por John Lilly de British Broadcasting Corporation, Radio Devon, después de que ella pasó de ser escritora a lectora de noticias en la estación para su programación de la madrugada. Este trabajo la llevó a otra filial de la British Broadcasting Corporation, donde encabezó Spotlight Southwest. Durante su tiempo inicial con la British Broadcasting Corporation, Jill se encontró con una crisis personal cuando su madre falleció después de luchar contra la leucemia durante 1 año y medio. Un par de años después, Jill expandió su carrera de transmisión de televisión regional, saltando a British Broadcasting Corporation Plymouth. No pasaría mucho tiempo antes de que la gravedad y la excepcional personalidad de Jill la llevaran a trabajar en la televisión nacional en Londres, presentando boletines cortos de la British Broadcasting Corporation en sus noticias de televisión, British Broadcasting Corporation 1 y British Broadcasting Corporation 2. A lo largo de la primera mitad de los 90, Jill consolidó su legado en múltiples programas, tales como Breakfast Time, The 6 O'Clock News, Holiday, Songs of Praise y más famosamente Crime Watch,
que ella encabezó como copresentadora y presentadora principal en 1995. En el pico de la popularidad y posición de Jill en la radiodifusión británica, ganó el premio a la personalidad del año de la British Broadcasting Corporation en 1997, así como también reclamó el título de mayor perfil entre la British Broadcasting Corporation entre las personas al aire. Simon Calder, un escritor para The Independent, escribió esto sobre Jill en su obituario en 1999. Cita: «Solo muy raramente un locutor se convierte en una parte tan importante de nuestras vidas que la mera mención del nombre es suficiente para evocar una imagen instantánea y totalmente positiva». Jill Dando logró esto en una carrera televisiva que apenas duró una década. Calder no fue el único en ofrecer estos sentimientos. A lo largo de su carrera, Jill era conocida por su marcado profesionalismo, pero también por el hermoso toque humano que aportaba a sus informes. A pesar de una rigurosa escapada de 80.000 millas alrededor del mundo para la televisión, los deportes y los boletines de noticias, Jill se tomó el tiempo para todos aquellos con los que interactuó, navegando a través de la controversia con gracia y compasión. Su actitud era contagiosa y su potencial era ilimitado. Y todos en Gran Bretaña lo sabían en el segundo en que su rostro aparecía en sus televisores. Incluso su vida personal era un punto de enfoque entre sus fans, con muchos alabando y aplaudiendo su dedicación a su estilo de vida bautista y su manejo de difíciles tragedias personales. Muchos estaban ansiosos por verla casarse felizmente con el conocido Dr. Alan Farthing en otoño de 1999, pero tristemente nunca tuvo la oportunidad. 1999, un día en el que Jill y 1999, un día en el que Jill y el resto del país se despertaron esperando verla llevar consuelo a hogares de toda Inglaterra para el programa de noticias de las 6 de la tarde. En cambio, los espectadores de la British Broadcasting Corporation se encontraron con un tipo especial de noticias de última hora, involucrando a una de las personalidades más queridas y de alto perfil en la televisión en 1960. Las primeras horas de la mañana del 26 de abril de 1999, alrededor de las 10 de la mañana, Jill Dando deja el Unposontusentue, hogar de su prometido Alan Farthing, en Chiswick, el distrito del oeste de Londres. Ella está sola y viaja en coche. Unos minutos después, Jill se detiene en un garaje para llenar su coche con gasolina, antes de volver a la A4, luego sale hacia Hammersmith y estaciona en el King's Mall. A las 10:36 de la mañana, Jill visita la primera de dos tiendas de suministros de fax, llamada Ryman's, y compra papel. A las 10:49 de la mañana, Jill visita la segunda llamada Dixon's, y luego hace una parada final en el enlace 10 minutos después a las 11:01 de la mañana, y Jill sale del centro comercial. A las 11:04 de la mañana, se ve a Jill conduciendo hacia el oeste por la calle King, antes de dar la vuelta abruptamente, pasar por debajo del paso elevado de Hammersmith y hacia la calle del Palacio de Fulham. Las últimas imágenes de circuito cerrado de televisión de Jill siguen a las 11:10 de la mañana, capturándola girando hacia la calle Marlborough, que se cree que es un atajo. Entre las 11:20 y las 11:25 de la mañana, Jill se detiene en la pescadería de Cope para comprar 2 filetes de lenguado de Dover. Mientras está dentro de la tienda, recibe una llamada telefónica a las 11:23, la última que respondería jamás. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, Jill regresa a su casa poco usada en Fulham. La casa está actualmente en un par de minutos más tarde a las 11:31 de la mañana. Jill un par de minutos más tarde, a las 11:31 de la mañana, Jill se dirige al patio. En la puerta principal, ella extiende la mano, pero antes de que pueda girar la manija, Jill Dando recibe un disparo directamente en la cabeza. Bob Woffenden, de The Guardian, describiría este exacto momento 3 años después en el 2002, diciendo, justo cuando Dando estaba a punto de poner sus llaves en la cerradura para abrir la puerta principal de su casa en Fulham, fue agarrada por detrás. Con su brazo derecho, el agresor la sostuvo y la obligó a caer al suelo, de modo que su rostro casi tocaba el escalón de azulejos del porche. Luego, con su mano izquierda, disparó un solo tiro a su sien izquierda, matándola al instante. La bala entró en su cabeza justo por encima de su oreja, paralela al suelo, y salió por el lado derecho de su cabeza casi al mismo instante. Richard Hughes, que vive al lado, escucha un grito de Jill. Como lo explicó más tarde, sonaba como alguien saludando a un amigo. No escucha disparos, no ve ningún asesinato,
pero sí logra ver a un hombre abandonando la escena, un hombre blanco de 6 pies en sus 40 años, que más tarde se entiende que es un asesino. Pasaron 15 minutos, y a las 11:46 de la mañana, el cuerpo de Jill es encontrado por Helen Doble, otra vecina del suburbio de Fulham. Poco después llegan los paramédicos y las autoridades a la escena. Inmediatamente trasladan a Jill al hospital Charing Cross. Aproximadamente 1 hora después, Jill Dando es declarada muerta a su llegada a la 1:03 de la tarde. 6 meses después, tras semanas llenas de duelo público e investigaciones minuciosas, la policía combina más de 2.500 entrevistas, 1.000 declaraciones e innumerables pistas para construir un vasto pero prometedor portafolio de datos del caso. Cerca del primer aniversario del asesinato de Jill, la ley, las autoridades señalan a su principal sospechoso, el acosador conocido y delincuente sexual, Barry George. Barry aparece en el radar de la policía cuando se descubre que vive a menos de 1 milla de la residencia de Jill Dando en Fulham y es vigilado por agentes encubiertos. El 5 de mayo del 2000, Barry es arrestado bajo sospecha de asesinato. 3 días después, el 28 de mayo, se le acusa oficialmente, presumiblemente acelerando la resolución de la muerte de Jill. Pasa un año y el 1 de julio del 2001, Barry George es condenado por el asesinato de Jill Dando en el Old Bailey, en Londres. Sin embargo, Barry continúa manteniendo su inocencia. Apela 3 veces durante 6 años, siendo exitoso en la tercera en noviembre de 2007, después de que la fiscalía pierde evidencia forense desacreditada. Se lleva a cabo otro juicio que dura 8 semanas. Y el 1 de agosto, 2008, 85 meses después de la sentencia inicial, Barry George es absuelto de asesinato y puesto en libertad. Más de 1 década después, los investigadores y todos los seguidores del inexplicable asesinato de Jill aún tropiezan con teorías y unen vastas redes de pistas no conectadas, encontrando pistas calientes que solo los llevan a esquinas frías, donde las respuestas están ocultas por la enorme cantidad de posibles sospechosos, situaciones y soluciones. En medio del caos, para elegir a un culpable y encontrar un motivo para este asesinato sin sentido, una cosa fue lentamente pero seguramente acordada por los observadores cercanos del caso y los analistas de la escena del crimen. Aunque no responde exactamente a la pregunta de quién mató a Jill Dando, sí responde a la pregunta de exactamente qué sucedió. Los compañeros expertos en casos sin resolver hipotetizaron en 2008 que Jill no fue asesinada por un aficionado o por homicidio culposo o en un acto de ira sin sentido, sino que fue asesinada por un asesino profesional, o al menos por alguien con las habilidades, sigilo, tecnología y recursos para llevar a cabo un crimen invisible, tan invisible como realmente puede ser un asesinato. Este tipo de asesinato fue etiquetado como una ejecución de contrato duro en la que, cito, el cañón de la pistola está haciendo contacto directo con lo que sea o quien sea que esté siendo disparado en el momento del disparo. Pero mientras los expertos esperaban para decir con seguridad si la muerte de Jill fue en efecto la de una ejecución profesional, Bob Woffenden de The Guardian en realidad escribió sobre el escenario mucho antes, en julio de 2002, en comunicación con un oficial de inteligencia militar británico que tenía un conocimiento profundo de este tipo exacto de crimen. Woffenden escribió el siguiente resumen, destacando el análisis más científico del asesinato, cito, desde el principio, parecían haber 2 pistas vitales sobre el tipo de crimen que fue. El método de asesinato y la evidencia balística, mientras Dando estaba a punto de poner sus llaves en la cerradura para abrir la puerta de su casa en Fulham, suroeste de Londres, fue agarrada por detrás con su brazo derecho. El agresor la sostuvo y la obligó a caer al suelo, de manera que su rostro estaba casi tocando el escalón de azulejos del porche. Luego con su mano izquierda disparó un solo tiro a su sien izquierda, matándola al instante. Eran muy cerca de las 11:30 de la mañana. La bala entró en su cabeza justo por encima de su oreja, paralela al suelo, y salió por el lado derecho de su cabeza y hacia la puerta, dejando una marca que estaba a escasos 22 centímetros por encima del umbral de la puerta. Por supuesto, este tipo de operación intencional y precisa plantea la pregunta de ¿por qué llevar a cabo un plan tan elaborado?
La inteligencia de Woofenden también ayuda a responder esa pregunta. Como se mencionó anteriormente, el vecino de Jill que escuchó su grito no escuchó un disparo debido a la naturaleza silenciosa de los disparos de contacto fuerte. Este estilo también evitó una pulverización de sangre, lo que mantendría al asesino limpio de evidencia. También era una forma increíblemente rápida de llevar a cabo un asesinato, todo sucediendo en menos de 30 segundos, como especuló la policía. Aunque el aspecto de quién lo hizo en el caso sin resolver de Jill aún no se ha identificado, el grupo de posibles perpetradores y la pista de teorías al menos se pueden entender para girar en torno a profesionales con los antecedentes y materiales necesarios para llevar a cabo tal violencia rápida e inmaculada. El inesperado homicidio de Jill Dando provocó una intensa ola de escrutinio con teorías que surgían de cada rincón del globo, mientras los investigadores y los detectives de sillón intentaban resolver este enigma. Afortunadamente, con el punto del caso explicado, algunas teorías ahora se vuelven irrelevantes, ya que no consideran que el asesinato se llevó a cabo de manera profesional. Una de estas teorías era que el destino de Jill fue el efecto no intencionado de una identidad equivocada. Debido a la rapidez con la que se llevó a cabo el asesinato, algunos consideraron que el asesino confundió accidentalmente a Jill con otra persona. Fueron rápidos en señalar que Jill en realidad apenas había visitado su residencia durante bastante tiempo, debido a que su relación la mantenía fuera de Fulham. Pero la policía contrarrestó diciendo que, independientemente del tiempo pasado en los apartamentos, el momento de la llegada de Jill a su propia casa indicaría que fue intencional. Otra de las teorías poco convincentes era que Jill fue asesinada por un amante misterioso o exnovios envidiosos. Sin embargo, un crimen pasional no tiene ningún fundamento en las peleas cuando es obvio que el asesino provenía de un trasfondo experimentado. Y en segundo lugar, es altamente improbable que Jill estuviera saliendo con un asesino profesional o tuviera relaciones con alguien que encajara en el perfil de un verdugo. Casi nadie en la vida de Jill, amigos o familia, podía confirmar o incluso contemplar esta teoría. En las semanas previas a su muerte, su hermano, Nigel, le dijo a la policía que su hermana había mencionado que un hombre no identificado la estaba molestando en los días previos a su muerte. Sin embargo, los detectives no perdieron tiempo descartando la afirmación y sus miles de entrevistas resultaron en suficientes testimonios para descartarla, incluso recopilando el masivo catálogo de registros telefónicos de Jill para encontrar 0 patrones inusuales o conversaciones sospechosas. Después de abandonar estas hipótesis, los investigadores se volcaron a mirar dentro del círculo íntimo de Jill y a las personas a quienes ella impactó más claramente a través de sus contactos profesionales y a aquellos que estaban conectados con las historias que compartió a través de las transmisiones de noticias. Luego, las fuerzas del orden investigaron a los socios comerciales de Jill, incluyendo a su propio agente, John Roseman, quien se presentó y le dijo directamente a los reporteros que efectivamente fue entrevistado como sospechoso. La policía también interrogó a aquellos que podrían considerarse rivales de Jill, personas tanto dentro de la infraestructura de la British Broadcasting Corporation como en las redes de oposición. Ninguno de los grupos de personas proporcionó pistas. Luego se centraron en los grupos que fueron el objetivo del programa de crímenes reales de Jill. Personas observadoras de crímenes que fueron encontradas culpables a través de su reportaje de investigación o atrapadas infraganti a través de su influencia indirecta. Las autoridades revisaron cada uno de sus casos, desglosando detalles y centrando su atención en estos posibles instigadores. Sin embargo, una vez más, este Rolodex de víctimas entre comillas no ofreció a nadie con las habilidades para llevar a cabo la ejecución precisa. Sin embargo, otros han respondido a estos hallazgos, argumentando que los sospechosos mismos quizás no la hayan matado directamente, sino que contrataron a un asesino a sueldo para llevar a cabo su voluntad. La policía siguió con la teoría, pero nuevamente no encontró nada que la respaldara. Solo una afirmación a medio coser en 2014 produjo algo que podría considerarse sospechoso. En ese frente, cuando un sospechoso o sospechosos no identificados declararon que Jill había investigado una red de pedófilos en los 90 y luego entregó sus hallazgos directamente a la dirección de la British Broadcasting Corporation. Si esto fuera cierto, existe la posibilidad de que tal organización perversa se hubiera tomado la molestia de planificar una ejecución vengativa. Sin embargo, la British Broadcasting Corporation negó que se le hubiera entregado tal expediente, justo después de hacer la afirmación.
A través del humo y los espejos, el señalamiento con el dedo y las conjeturas sin sentido, la teoría que se ajusta a la factura de un asesinato profesional con motivo adecuado tiene sus raíces en la antigua Yugoslavia, Serbia, y su participación en el informe político de Gill. En los primeros días de la investigación oficial, otro de los agentes de Gill presentó una pista. Reveló que una carta escrita con mucha ira dirigida a Gill había mencionado específicamente la naturaleza unilateral de un problema del Comité de Emergencia de Desastres contra los territorios yugoslavos y serbios, un problema que fue reportado exclusivamente por Gill. La carta no amenazaba explícitamente la vida de Gill, pero destilaba un comportamiento ominoso. Con un posible vínculo con instigadores específicos, las personas asociadas con el juicio por el asesinato de Gill se adentraron aún más en una respuesta aún más identificable sobre quién lo hizo realmente. Michael Mansfield, 1100 abogado defensor de Barry George, habló en detalle sobre las conexiones yugoslavas y serbias durante la audiencia inicial del tribunal. De hecho, enumeró a un prominente señor de la guerra serbio, conocido como Arkan, como un posible cabecilla. Mansfield propuso que Arkan podría haber solicitado un asesinato para Gill como venganza por el bombardeo de la OTAN a la sede de la Radio-Televisión de Serbia en Belgrado. Esta propuesta tenía sentido de varias maneras. Primero y principalmente, el bombardeo ocurrió solo 3 días antes del asesinato de Gill el 23 de abril de 1999. 17 personas murieron como resultado, junto con 16 heridos, incluyendo civiles inocentes. Una reacción rápida y efectiva habría sido deseada en el calor del momento por los jefes del crimen serbio, porque el bombardeo tuvo lugar en la estación de radio-televisión. Sería apropiado vengarse en una personalidad de radio o televisión aliada. Mansfield nuevamente teorizó que esto coincidiría con el perfil de Gill como una reportera prominente y su reciente llamado en la transmisión para ayuda a los refugiados albaneses, un tema controvertido con los criminales serbobosnios. En segundo lugar, Yugoslavia tenía un historial de participación en ataques de represalia, específicamente asesinatos contra oponentes políticos y sus transgresores. Aunque eran conocidos por eliminar a sujetos croatas, también tenían un historial en la ejecución de otras nacionalidades. De hecho, los líderes yugoslavos estaban registrados por eliminar a periodistas, incluyendo uno que había expresado creencias en contradicción con Yugoslavia y Serbia. Este periodista fue asesinado justo fuera de su casa en Belgrado, de una manera similar a la situación de Gill Dando, y solo días antes de su asesinato. Además, en general, los sicarios yugoslavos actuaban como se supone que actuó el sicario en el asesinato de Gill Dando. Trabajaban en pequeños equipos que incluían a un gatillero y a un observador o conductor de la huida. Planificaban sus misiones hasta los detalles más mínimos, a menudo apuntando a sus víctimas fuera de sus hogares para evitar identidades equivocadas, y nunca dejaban atrás ninguna evidencia de ácido desoxirribonucleico. Todos los componentes clave coinciden con el homicidio de Gill Dando, y a pesar de que la policía se mueve con cautela alrededor de la hipótesis, muchos periodistas e investigadores externos creen que esta es la explicación más viable, observando los patrones e historia que rodean a Gill y estos señores de la guerra del sureste de Europa. Antes de divulgar nuestra hipótesis sobre el asesinato sin resolver de Gill Dando, queremos hacer saber que nuestras conclusiones presentadas en Detectives de Casos Fríos son pura especulación lógica basada en evidencia, circunstancia y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada podcast, y no prometemos certeza ni garantía sobre las conclusiones a las que llegamos al final. Simplemente observamos, investigamos e informamos. En cuanto a la evidente ejecución de Gill Dando, creemos que fue asesinada por alguien con un fuerte odio hacia su trabajo, ya sea una venganza en relación a Crime Watch o simplemente las múltiples posturas que tomó como reportera. Sin embargo, no creemos que fue asesinada a manos de un asesino a sueldo contratado por gánsteres serbios. Aquí está el porqué. En septiembre de 2001, la British Broadcasting Corporation escuchó de una fuente no identificada que afirmaba que un hombre considerado un asesino entró en un bar de Portobelo en el centro de Belgrado y recibió aplausos inmediatos de sus compañeros clientes y admitió haber asesinado a Gill Dando 2 años antes. Fue una pista extraña y el asesino en la historia fue rápidamente conectado a un inmigrante serbio del Reino Unido llamado Milan Mitrovic, un alias protegido.
Mitrovic frecuentaba el bar Portobello de Belgrado, pero le dijo al Daily Mail en una entrevista exclusiva en marzo de 2019 que nunca fue aplaudido allí. Nunca le dijo a nadie que mató a Jill, y nunca mató a Jill en primer lugar. Rápidamente fue sospechoso para Scotland Yard debido a su historia sombría. Cuando era un niño, él y su familia huyeron de Yugoslavia al Reino Unido, pero Mitrovic volvió a Serbia para luchar contra Bosnia, siendo un adolescente por razones de herencia. Fue allí donde adquirió un conocimiento profundo de las armas y la vida de los señores de la guerra, cometiendo su primer robo a la edad de 17 años y descendiendo a una vida de crimen. Cumplió 4 condenas de prisión y realmente se estaba convirtiendo en el principal sospechoso de un intento de asesinato internacional, pero Mitrovic mantiene su inocencia. Admite que conoció al criminal serbio Lloyd Arkin, pero no le ofreció un contrato para asesinar a Jill. Dice que hablaron de deportes la única vez que se encontraron y nada ilícito. Para proporcionar la prueba final, Mitrovic mostró al Daily Mail su antiguo pasaporte, revelando que había estado en Macedonia del 19 de marzo al 13 de junio de 1999, la fecha exacta de la muerte de Jill, dándole una coartada oficial y descartándolo de la lista de posibilidades relacionadas con Serbia. Incluso el propio gángster líder, Arkin, fue finalmente olvidado. John Simpson, editor de asuntos mundiales de la British Broadcasting Corporation, se reunió con Arkin el día del asesinato de Jill, reportando sobre los bombardeos de la OTAN en Belgrado. En una entrevista con la policía, Simpson contó que Arkin le dijo que nunca había oído hablar de Jill Dando ese día de abril de 1999, y mucho menos había pedido su muerte. Simpson terminó la entrevista señalando que si Arkin realmente quería tomar represalias contra la OTAN, matando a un destacado periodista británico, simplemente habría matado a Simpson justo allí de todos modos. La venganza de los rebeldes serbios habría requerido una conclusión jactanciosa. Muchos expertos políticos afirman que se habrían atribuido el mérito. No se habrían ido en silencio. Además de la muy baja probabilidad de que pudieran haber organizado un golpe contra Jill en los pocos días que sucedió después de los verdaderos bombardeos de la OTAN. Los resultados forenses también nos llevan a creer que el asesinato no fue el de un verdadero cazador de recompensas profesional. El Daily Mail escribió en su reexaminación de 2019 de las balas, 2 milímetros más cortas que la munición estándar, tendrían una baja velocidad de boca. Los rasguños de engarzado del orificio del cartucho donde se usó una herramienta puntiaguda, quizás para apretar su agarre en las balas. Esto no era el arma de un asesino profesional. Además, destacaron el hecho de que se dejó una bala en la puerta de Jill en primer lugar. Todo parecía tan elegante y premeditado, pero el hecho es que un asesino frío verdaderamente eficiente no dejaría atrás un error tan obvio. A pesar de todo esto, todavía creemos que el asesino fue intencional y no tuvo remordimientos en su asesinato. Enojado con Jill y probablemente con la British Broadcasting Corporation en general por su diligencia en detener a los criminales y hacer bien conocidas sus creencias políticas. Tony Hall, jefe de noticias de la British Broadcasting Corporation en 1999, recibió llamadas telefónicas amenazantes y mensajes enojados de llamantes desconocidos en los días y semanas siguientes a la muerte de Jill, potencialmente del asesino buscando un mayor impacto. El cariño nacional por Jill podría haber molestado a ciertos criminales o instigadores. Y si efectivamente incitó a la persona equivocada a actuar, no está fuera de los límites de la posibilidad que uno de sus informes encendiera la llama de alguien que tenía suficiente información y recurrió al extremo para resolver sus inseguridades. Aunque los primeros informes indicaban que las cámaras de seguridad no mostraban señales de un perseguidor contra Jill el 26 de abril y las entrevistas con personas de su círculo no daban ninguna pista de que Jill estuviera agitada o paranoica, las nuevas actualizaciones del caso sugieren lo contrario al primer punto. 6 personas diferentes en Gowan Avenue declararon más tarde que todos vieron a un hombre de constitución similar en sus calles de una cita, de apariencia morena o mediterránea, tanto la noche anterior como la mañana del asesinato. Esto coincide con otro testimonio de un empleado de la tienda de pescadería que ayudó a Jill a cobrar esa fatídica mañana. El empleado declaró que se vio a un hombre de edad temprana a mediana de la misma constitución, que estaba solo, vestido con un traje y sosteniendo un teléfono móvil. El empleado vio a este hombre segundos antes de ayudar a Jill y pudo notar que algo estaba mal, diciéndole al Daily Mail que parecía molesto por la indecisión.
¿Fue esto una coincidencia? Quizás, pero lo más probable es que este hombre sea un sospechoso e incluso podría ser quien apretó el gatillo. Lo que sí sabemos casi con certeza es que la muerte no fue un robo fallido o un intento de robo. Las joyas y las carteras de Jill estaban en su persona. Tampoco tenía signos físicos de que hubiera tenido lugar una altercación, como moretones o marcas de manos en la piel o marcas de arañazos. No hubo lucha, solo un grito, seguido de silencio. Probablemente nunca sepamos quién exactamente mató a Jill Dando, a menos que haya una admisión de culpa inesperada, o a menos que se encuentre el arma homicida. Quienquiera que sea o haya sido el agresor, tenía intención, tenía habilidad, pero no era perfecto. Fueron cuidadosos para realizar un asesinato tan silencioso como se puede hacer sin un silenciador, pero no lo suficientemente inteligentes para recordar recoger las únicas balas doradas después. Fueron lo suficientemente inteligentes para entrar, salir y hacer que suceda rápidamente, pero se salvaron gracias a mucha suerte. Fueron lo suficientemente astutos para atrapar a Jill en su tranquila casa deshabitada, pero dejaron rastros forenses. De hecho, probablemente los investigadores habrían obtenido una pista o indicio importante, pero en la frenética prisa de los médicos por reanimar a Jill, la escena del crimen fue alterada más allá de la recuperación. La ejecución a corta distancia podría haber resultado en la transferencia de una sola fibra o hebra de ácido desoxirribonucleico al cuerpo, pero con la remoción de la camisa de Jill y los procedimientos de reanimación cardiopulmonar que se llevaron a cabo justo allí en la puerta, la policía no tuvo oportunidad de inspeccionar la escena. No solo se perdió a Jill allí en la puerta del número 26 de la avenida Gowan, sino que también se perdió la mayor oportunidad de identificar quién podría haberla dejado allí. A pesar de la desgracia, así no es como se recordará a Jill Dando. Su imagen perdurable no será en un montón arrugado apoyado contra su puerta principal, sino más bien como un ícono perseverante y profesional de los medios globales, una narradora de corazón y una líder esperanzadora de alma. Era valiente, era respetuosa, nunca tuvo miedo de abrocharse el cinturón y encontrar las respuestas a las preguntas más complejas de la vida. Buscó hacer lo que esperamos hacer aquí en Cold Case Detective, arrojando luz sobre las víctimas olvidadas de crímenes atormentadores y luchando fielmente para encontrar a los responsables de tales monstruosidades. Era un faro, no solo como reportera, sino como un ser humano brillante. Que podamos combinar nuestros esfuerzos para mantener viva su memoria y buscar el final merecido para la historia de Jill Dando. Esto ha sido Detective del Caso Frío.